Muy buen día, mi nombre es Johann Steven Cruz, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de la Amazonía. En esta ocasión, en el área de parasitología, realizando una investigación sobre el ectoparásito conocido como Galeria melonella. Entonces realizaremos una serie de descripciones sobre este parásito a lo largo de la presentación. Entonces, este ectoparásito es conocido como la polilla de cera también, o gusano de cera en su nombre común. Entonces, procediendo con la clasificación taxonómica, entonces tenemos que es perteneciente al reino Animalia, el filo Arthropoda, clase Insecta, orden Lepidoptera, suborden Glossada, división Ditrychia, superfamilia Pyraloidea, familia Pyralidae, género Galeria y especie Galeria melonella. Entonces, esta es la taxonomía de este ectoparásito. Respecto a sus características morfológicas que son propias de este espécimen, entonces podemos decir que las hembras inicialmente pues se distinguen a simple vista que son un poco más grandes que lo que es el macho. Entonces podemos tener datos de que las hembras alcanzan una longitud de hasta 20 milímetros, un poco más de lo que observamos en la imagen de la parte izquierda, y pueden obtener un peso que oscila entre los 169 y 170 miligramos. En este caso los machos son un poco más pequeños y se logran distinguir de las hembras aparte de su tamaño, porque sus alas anteriores son muy distinguibles por su margen apical dentado y que es un poco más claro. En el caso de las hembras, los palpos labiales se extienden muy hacia adelante, dándole una forma, como podemos observar en la imagen, dándole una forma de su parte de la cabeza un poco más en punta, un poco más puntiaguda. Como características dorsales, podemos decir que el tórax y la cabeza de esta especie son de color claro, pero debemos tener en cuenta que el tamaño y el color de la especie va muy de la mano y va ligado a cómo fue su desarrollo larvario, o sea, si tuvo una buena alimentación, con una buena temperatura. Entonces esto influye en lo que es la coloración y el tamaño del estado adulto de la Galeria melonella. Como otras características morfológicas, tenemos que las 2/3 partes de las alas delanteras de los adultos son totalmente, o sea, uniformemente oscuras, pero las posteriores pueden tener unas áreas claras y oscuras intercaladas que pueden presentar unas manchas desiguales, como lo podemos visualizar en la imagen de la parte derecha de la presentación. Entonces, esto es lo referente a las características morfológicas. Como algunas características morfológicas de los estados en el ciclo de vida de este ectoparásito, en la imagen de la parte izquierda tenemos lo que son los huevos. Entonces estos huevos son blancos y lisos, como podemos observar ahí, y tienen como unas manchitas, como unas pequitas oscuras, y aproximadamente tienen unos 0.5 milímetros de diámetro. En la parte derecha de la presentación tenemos lo que es la morfología de la larva.
Entonces, esta tiene un cuerpo color blanco cremoso, que se vuelve como un poco gris en la parte dorsal. También como una característica esencial, presenta 13 segmentos y en la parte delantera cuenta con 3 pares de patas andadoras. Y en la parte trasera presenta 4 pares de propatas, que estas propatas son muy beneficiosas para esta larva porque pues le ayudan como a desplazarse fácilmente por cualquier superficie. Continuando con la morfología de lo que es la pupa, entonces tenemos que es una estructura de color marrón, como lo podemos observar en la imagen, con unos más o menos 2 a 2.5 centímetros de longitud. Entonces eso es lo referente a la morfología del estado adulto y de sus diferentes estados larvarios, de huevo y de pupa de este ectoparásito. Entonces continuamos con lo que es la bioecología referente a su ciclo biológico. Entonces el ciclo biológico de esta especie cuenta con una metamorfosis completa. Entonces lo que tenemos para este segmento es que la hembra adulta realiza la ovoposición que oscila entre 400 a unos 1800 huevos. Entonces estos huevos, dependiendo de la temperatura, porque influye mucho la temperatura, eclosionan entre unos 5 a 8 días, más o menos a una temperatura entre 24 y 27 grados centígrados. Esto es lo que demora la eclosión de los huevos que pone la Galeria melonella. Posteriormente se desarrolla lo que es la larva. Entonces, referente a la larva, podemos decir que como lo mencioné anteriormente, tiene un cuerpo color blanco cremoso. Entonces, esta larva puede alcanzar de 1 a 23 milímetros de longitud en unos 28 días y pesar alrededor de 240 miligramos en una temperatura entre 29 a 35 grados centígrados. Entonces ahí se produce lo que es el desarrollo del estado larvario entre unos 28 días, de entre unos 28 a unos 40 días. Posteriormente tenemos lo que es cuando ya las larvas desarrollan su máximo estado, entonces pasan lo que es al estado pupario, a lo que es la pupa. Entonces, posteriormente a la pupa, se envuelven en un capullo color blanco de unos 2.5 centímetros de longitud y permanece ahí por unos 20 días. Entonces, luego de esos 20 días, lo que hace como es salir de la pupa, eclosionar y pasa a lo que es su estado adulto para luego continuar con el ciclo. Entonces podemos decir algo para recalcar en el estado adulto es que ellas ya no se alimentan, sino que de unos 0 a 20 días esperan lo que es la fecundación para posteriormente realizar la ovoposición nuevamente. Entonces, como algo de la forma de alimentación de esta especie en lo que es su estado larvario y demás, ellas como se insertan, la Galeria melonella hace la ovoposición al interior de la colmena, en la colmena de abejas. Entonces lo que hace es que hace su ovoposición ahí y ahí se desarrolla todo el ciclo que le mencioné anteriormente y las larvas se van alimentando de cera, de miel y demás estructuras de las que están formadas estas colmenas. Entonces, de esas estructuras es que ellas se van alimentando y van completando su ciclo. En esta imagen, que es muy interesante, tenemos como un resumen las diferentes etapas de desarrollo de la Galeria melonella. Entonces, en la primera imagen tenemos lo que son los huevos, en la segunda una larva de aproximadamente 10 días, en la tercera una larva de unos
después de haber pasado 20 días. En la cuarta y quinta unos 25 a unos 35 días. Y en la sexta ya tenemos una larva mucho más desarrollada, que es de aproximadamente unos 40 días, que está en su última etapa larvaria. Y ya en la séptima y octava tenemos lo que es la prepupa y la pupa. Y en la novena ya como última fase, entonces ya lo que es la polilla adulta. Entonces esto es lo referente al ciclo de vida y pues a la bioecología. Entonces aquí también podemos observar en la imagen izquierda como la larva ahí ubicada en la colmena, buscando pues su alimentación y desarrollando su estado larvario. Y en la derecha ya lo que es la pupa, que está como a pocos días de ya desarrollar su fase adulta. Entonces, como huésped de predilección de esta especie, la Galería melonela, entonces esta especie, su huésped de predilección son las colmenas, lo que conocemos como la apicultura, que es lo relacionado a la extracción de miel y demás recursos a base de de este sector agropecuario. Entonces, ellas se ubican ahí al interior de las colmenas y ahí realizan su oposición, la alimentación, y entonces este es el huésped de predilección de esta especie. Algunos daños que ocasiona esta especie. Entonces esta especie lo que hace es destruir las reservas de la colonia, acabar con la cera, con la miel, de eso es que se alimenta. Y también pues cuando están en su estado adulto, los excrementos de esta especie lo que hacen es deteriorar estas colmenas, estos paneles, y hacen es ahuyentar las abejas, ¿no? Entonces también, como podemos observar en la imagen de la parte izquierda, las larvas lo que hacen es como una clase de rotos, como una clase de perforaciones, como formando unas galerías, y es de ahí donde procede su nombre. Entonces pues ocasiona unos daños económicos graves a lo que es el productor que pues es el dueño de estas colmenas y demás, pero pues no ocasiona como un daño así directo a lo que son las abejas, como algo así como algo tóxico que vaya a matar las abejas o algo así, sino lo que hace es perjudicar su hábitat, su entorno. Referente a la profilaxis, lo que se puede hacer para evitar estos ectoparásitos en las apiculturas, en las colmenas, entonces se puede decir que mantener colonias fuertes, temporalmente hacer una renovación de la cera, seleccionar las colmenas que sostengan harto comportamiento higiénico. Entonces el apicultor debe estar muy pendiente también del material que no es utilizado para la labor. Entonces pues realizar como un tratamiento preventivo que pues no aleje lo que son estos ectoparásitos y no le perjudiquen sus colmenas. Entonces también pues la estructura de las colmenas es como en madera, entonces tratar como que de esta madera sea muy fina, que no tenga ninguna perforación, ningún hueco, porque pues eso lo que hace es producir muchas más polillas. Entonces pues el productor debe encargarse de toda esta prevención en cuanto a estos ectoparásitos. Ya para concluir tenemos lo que es el tratamiento, ya cuando está en un estado muy avanzado de este ectoparásito en los paneles, en las colmenas. Entonces tenemos lo que es el paradiclorobenceno. Entonces este se usa mucho para luchar contra los insectos y especialmente contra la Galería melonela, contra esta polilla como también se le conoce. Entonces se utiliza es como por una aspersión, con cámara de aspersión, y la dosis es de 100 gramos por metro cúbico.
Entonces se utiliza 100 gramos por metro cúbico en el caso del paradiclorobenceno. Este producto pues no perjudica lo que es las abejas, no va a eliminarlas ni a hacer ningún daño sobre ellas, sino que va a atacar lo que son las larvas de la Galería melonela. Y también tenemos lo que es el bromuro de metilo. Entonces, este es uno de los productos que más se usa, más activos contra este ectoparásito, contra esta polilla. Entonces, la dosis cambia en este medicamento, por así decirlo, es de unos 60 gramos por metro cúbico en cámara de desinfección. Entonces, ahí está la dosis para este tratamiento con el bromuro de metilo, y con este último sí hay que tener como mucho cuidado, como muchas precauciones, porque puede resultar un poco tóxico en alguna medida para lo que es el hombre. Entonces hay que tener mucha precaución, y con ambos tratamientos se puede repetir cada 4 semanas, realizar como una prevención, o si ya está muy avanzado, pues para eliminar lo que son estos ectoparásitos. Y pues muchas gracias y espero que